Universo Editorial de México, celebrar 30 años de permanencia y conexión con los lectores no es sino el reconocimiento al esfuerzo de un equipo sumamente profesional. Es el que ha caracterizado a Artes de México, que en septiembre de 1988 puso a la venta el primer número de su nueva etapa. Ya anteriormente, la editorial de 1935 a 1980 tuvo diversas interrupciones que por fortuna se vieron superadas hace varias décadas. Por ello nos encontramos en la sede de esta editorial que poco a poco ha integrado una interesante enciclopedia de las culturas de México gracias a la colaboración de 900 autores que abordan temas mexicanos y cuya brújula ha sido el asombro. En Cuenta Conmigo platicaremos de este aniversario con quienes encabezan Artes de México. Margarita Orellana, directora, y el novelista Alberto Ruiz Sánchez. Desde su creación, Artes de México ha promovido la diversidad cultural de nuestro país en todas sus manifestaciones creativas. Todo ello ha sido posible gracias a estar vinculada con los escritores, investigadores, creadores, líderes de opinión y empresarios más importantes del país. Aquí les presento una semblanza de esos 30 años. Artes de México cumple 30 años de promover y difundir la diversidad cultural de México. Ha logrado transformar los saberes de nuestra cultura en materia de lectura sin precedente y con una calidad excepcional. Entre sus logros están publicar 129 números e integrar series que reflexionan en torno a un mismo tema desde los puntos de vista más diversos. Algunos ejemplos son una serie en torno a nuestros símbolos nacionales que nos han permitido comprender mejor quiénes somos, cuál es la idea de México en el exterior y cómo ésta ha influido en nuestra fantasía. Otra importante serie es la que aborda el arte popular, cuyos números revelan uno de los rostros más significativos de México. Además, han creado libros espectaculares para un público adulto e infantil y cuentan con publicaciones únicas como el libro maya del Popol Vuh, traducido para niños, además de otras publicaciones traducidas de lenguas indígenas. Han extendido la exploración de la cultura mexicana a nuestras colecciones paralelas, como los libros de La Espiral, Uso y Estilo, Tiempo Detenido, Artes de la Mirada, Colección Destiempo, Itinerarios Poéticos de México, Luz Portátil y Libros del Alba. Todas estas series creadas con el objetivo de contemplar, comprender y disfrutar nuestra maravillosa cultura mexicana. Por su trabajo, a lo largo de 30 años, Artes de México ha recibido 168 premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Margarita Orellana, 30 años son muchos años y hablando de una editorial, se me hacen más todavía. A nosotros también, no creas, pero realmente cuando supe que cumplíamos 30 años no lo podía creer, porque estás tan inmerso en lo que haces que no estás pensando en el tiempo y de repente te das la vuelta y yo eres la más vieja de la oficina, todos los chavos que van entrando con mucha energía y muchas ganas van encontrando una cosa que ya está muy hecha después de 30 años. Exacto, pero están aportando cosas, puntos de vista diferentes. Por ¿no? supuesto, afortunadamente, porque sí, la vida editorial ha cambiado muchísimo desde que empezamos hace 30 años ahora, con las nuevas tecnologías y la nueva información. Es una época de transición que nos está costando trabajo. Bueno, es una época de transición que empezó desde el origen de esta nueva etapa, porque era otro el ritmo, otra la intención de Artes de México, antes de que llegaran ustedes. Pues la verdad sí, pero por otro lado, tuvimos como la idea de mantener ciertas cosas de la antigua que nos enriquecen muchísimo, bueno, hablando sobre todo del formato, de ciertas características estéticas de la revista que mantuvimos, y luego evidentemente los temas, algunos se repiten, otros no, pero es un trabajo donde, aunque no lo creas, es como aprender tu país, ¿no? Estamos aprendiendo todos los días cosas que no imaginamos. Y es un país cambiante de manera constante, ¿no? Constante, y entonces nos agarró la nueva ola de los segundos 30 años y realmente dices, ¿y ahora qué va a pasar con todos estos temas que aprendimos? ¿Cómo van a evolucionar? No lo sabemos y esperemos que continúe la gente pues, tratando de entender, ¿no?, qué es lo que nos mueve como cultura, ¿no? Bueno, a mí me sorprende mucho
3 décadas, sobre todo porque hay una complicidad de lectores, o sea, tienen un público lector que ha estado siguiendo su trabajo desde entonces. Y eso nos da muchísimo gusto y nos encanta un poco la reacción. Y yo creo que ellos mismos no saben que estamos cumpliendo 30 años, porque el trabajo es como muy de rutina, ¿no? Ya viene la revista, ahora hay que hacer tal libro, y luego todas las presentaciones que hacemos. Todo esto, al cabo de los 30 años, es como voltear la espalda y decir, ¿a qué horas? ¿Cómo pasó, no? ¿Cómo deciden los temas? Hay temas muy interesantes y son muy variados, no tienen una línea nada más, sino son como lecturas multiculturales tal vez. Exactamente. Bueno, desde que empezamos la revista hace 30 años, hicimos una lista, Alberto y yo, de 200 temas que debería tratarse, que deberían ser parte de nuestras investigaciones, y pues seguimos con los 200 temas, porque en el camino te vas encontrando con temas que no se habían tratado en la antigua y que son de momento y que además han tenido una transformación muy grande. Digo, te puedo hablar del tequila, por ejemplo, que no había un número sobre el tequila antes, o sobre el maguey como naturaleza, que es cultura. Y entonces los mismos temas te van llevando a otros temas, y esos 200 que habíamos empezado están todavía fijos, ¿no? Y se siguieron multiplicando como un árbol, ¿no? Como un Le árbol, salieron más ramas. Exactamente. Hay una cosa que me llama la atención a los lectores también, es el cuidado editorial. Tiene importancia para ustedes, ¿no? En un mundo donde el mercado impone sus reglas del precio más barato. Claro, y ahí este es un poco esta enorme diferencia, porque como te imaginarás, cada página de la revista tiene horas de trabajo, hay un cuidado excesivo, por lo menos hay 6 correctores en cada ejemplar, porque a los 6 se nos puede ir una coma, te lo prometo que se va, y si cada minuto se contabiliza para poder hacer un producto acabado, bien hecho, y de lo que nos podemos sentir orgullosos, y al mismo tiempo cuando tú reflejas realidades externas, como cuando trabajamos con los artesanos o con temas como el tequila, que la gente que lo reciba diga, ah, caramba, qué interesante, y no encuentre chafeces o errores por ahí en cada una de las páginas, ¿no? Claro. ¿Y han logrado tender puentes al extranjero? Mira, la verdad es que te quiero decir que los extranjeros son los que más la aprecian. Muchas veces llegamos a alguna ciudad y la gente me dice, ah, ustedes son los de Artes de México. Dije, bueno, pues aquí no llegamos, ¿no? No llegamos, por ahí están. Ahí están. Mira, me acaba de pasar la semana pasada, fui a Washington, fui a ver una amiga, me dijo, ay, los vecinos adoran la revista. Entonces dije, llévame para darle un beso, porque nunca sabe uno a quién le puede interesar la revista. Y sí tenemos suscriptores extranjeros y mucho feedback de periodistas y de gente que sigue en la revista. O sea, realmente los números que publican documentan los temas que tratan. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Y creo que sirve mucho no solamente a los mexicanos, sino a los extranjeros que intentan entrar en nuestra cultura o saber aspectos de la cultura que no son tan evidentes. Entonces, digamos que sus publicaciones están documentando o están formando constantemente una enciclopedia sobre México. Esa es la idea. Ahora que vamos a cumplir los 30 años, vamos a tener 130 números, y la idea desde un principio es que cada libro monográfico finalmente te sirviera como una enciclopedia de los temas y las culturas de México. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que están muy bien tratados los temas? Pues es muy difícil. Bueno, hay muchas cosas que te puedo decir. Primero que nada, vamos con los que consideramos los mejores expertos en los temas, ¿no? Últimamente trabajamos plantas sagradas, ¿no? ¿Y quiénes son los que más saben? Pues hace 8 años que yo había ido a verlos para que por favor nos explicaran un poco los usos rituales de que son las plantas sagradas, que son las plantas alucinógenas mexicanas. Y al leer una cantidad de textos sobre el mismo tema, sabíamos que estos eran los mejores. Entonces, tenemos la suerte de contar con grandes plumas y grandes sabios, y entonces pues a ellos recurrimos la mayoría de las veces, y a veces te encuentras gente que a lo mejor tienen otra profesión, pero escriben sobre un tema mejor que nadie,
porque son unos apasionados o son coleccionistas, y de repente también te dicen cosas que no te van a decir los expertos que toda su vida han estado trabajando un tema, ¿no? Entonces, allí hay un cuidado muy específico, y luego estéticamente también, ¿no? Hacemos muchas pruebas, muchas maneras de hacer las portadas, cómo construir una composición que sea, aunque la gente crea que ya sabe, de repente se sorprenda de cosas que no sabe. Y entonces, pues sí, trabajamos pues un poco a la antigüita, ¿sabes? Nos pasamos muchas horas, y claro, pues eso no reditúa, digamos, económicamente, pero a nivel de conocimiento sí reditúa, y uno se siente pues muy satisfecho de poder entrar en los temas un poco más a profundidad, ¿no? Por el cuidado de la revista, por el nivel de investigación, pues tú dijiste o tocaste ya el tema que también debes tratarnos un poco. ¿Cómo han sobrevivido económicamente? Porque es una revista cara, de verdad. Mira, teníamos 3 maneras antes de trabajar, que era obviamente la publicidad era un sustento constante. Ahora hemos tenido problemas con eso porque las empresas prefieren lo digital, y es muy difícil llegar a alguien que entienda que esto es un producto raro, diferente, y que además su publicidad va a permanecer, no sé, 100 años, ¿no? Como la antigua. Luego teníamos patrocinadores o socios, museos, instituciones, gobiernos, que querían que entráramos en los temas que les interesaban y pudieran ellos tener al mismo tiempo una cantidad de revistas hechas por ellos, hechas por nosotros para ellos, y al mismo tiempo recorrieran todo el país, porque tenemos una distribución bastante amplia, ahora muy artesanal, porque como sabes muchas de las distribuidoras han quebrado, y nosotros nos mantuvimos con nuestra propia distribuidora más o menos manejándonos. ¿Tienen una sola distribuidora para ustedes? Que somos nosotros aquí abajo en el sótano, tenemos unos vendedores que se dividen el país en 4, y ya sabes, artesanalmente también puede ser por ADO, puede ser por transportes específicos que van recibiendo desde librerías, galerías de arte, hoteles que las tienen a la venta. Entonces, otra de las fuentes pues era la venta directa. Y bueno, sí, tenemos más o menos 800 puntos de venta en toda la República, que quizá hoy en día es lo más caro, ¿no? Es la distribución más que hacer todo lo demás. Ciertamente. ¿Nos quieres comentar algo más sobre estos 30 años? ¿Qué preparan? Bueno, estamos preparando en octubre unos festejos, digamos, celebrar un poco este milagro de alguna manera, porque sí, 30 años para una revista. Celebrar a los lectores también, ¿eh? Sobre todo celebrar a los lectores y agradecer a toda la gente que ha estado como parte de la revista. Tenemos más de 1000 autores que han trabajado con nosotros, 1000 artistas, tenemos 400 fotógrafos, hemos ganado muchos premios gracias a toda esta contribución de todas estas gentes, y la idea en octubre es agradecerles de diferentes maneras esta solidaridad y esta empatía con nosotros, ¿no? Que han entendido un poco por dónde vamos, saben lo difícil que es, y sin embargo ahí están. Muchísimas gracias, Mari. No, gracias a ustedes. Y seguimos aquí. Alberto Ruiz Sánchez, tú eres un creador, un novelista, un estupendo novelista, diría. ¿Por qué decidiste meterte a una empresa que te iba a quitar mucho tiempo, como fue tomar la estafeta de Artes de México? ¿Qué te llamó la atención? Sí, pues, sabes, antes que nada, que yo siempre supe que yo no iba a vivir de ser escritor. A diferencia de muchos actualmente, por cierto. Y que yo necesitaba tener un oficio. Entonces, yo me preparé como investigador universitario, hice doctorados y todo eso, y paralelamente comencé a ganarme la vida como editor en Francia. Junto con Margarita trabajamos haciendo tipografía para editoriales. Yo hice una revista para editores en Francia. En fin, yo me hice editor como un oficio paralelo. Y cuando llegué a México en el 82, en realidad
83, porque llegamos en diciembre del 82. Tanto Margarita como yo tuvimos muchas dificultades para entrar a la universidad. Todas las plazas se abrían para los que ya estaban ahí. Nosotros llegábamos con 2 doctorados y era... De pronto se abría la plaza y le daban la plaza a alguien con una maestría, pero que estaba ahí en la institución. Entonces nos dedicamos a la edición. Y yo trabajé en varias editoriales hasta que, después de varios avatares, surgió la oferta de hacer resucitar esta revista que había sido fundada en 1953 y había desaparecido en 1980. Entonces estamos en 1988 y llegó la oportunidad de hacer una reinvención de un proyecto editorial que tanto a Margarita como a mí nos llamaba terriblemente la atención y que tenía que ver además con la inquietud que habíamos desarrollado viviendo en el extranjero, de mirar a México con otros ojos, de utilizar los instrumentos de análisis que habíamos adquirido en Francia sobre todo, pero en Europa en general, para ver a México, para estudiarlo, para pensar a México desde una dimensión más vinculada a la manera en la que Diderot pensó en Francia cuando le hizo la enciclopedia. Tú piensas, cuando Diderot hizo ese proyecto que se llamó la Enciclopedia de la Ilustración, todas las enciclopedias de su época se encargaban de hablar de gobernantes, reyes, o sea, dinastías. La historia del poder. Y guerras. Es decir, como ahora la gente le da más importancia a la política, pues ya desde entonces. Y él se dedica a hacer una enciclopedia de los oficios, pensando, y así lo formula él, una sociedad no es quienes la gobiernan, eso es lo menos importante. Una sociedad es quien hace todas las cosas, desde con las manos hasta con los instrumentos. Y pensamos en hacer eso para México. Y Luis, lo han hecho bastante bien durante 3 décadas. Sí, retomando un proyecto que había existido, pero haciéndolo más sutil, más sofisticado y más activo, siguiendo varias líneas de investigación. Una de ellas fue la línea de lo que comúnmente podemos llamar el arte popular, que en realidad son los oficios, ¿no? No solamente es la artesanía, sino desde eso hasta la fotografía, la caricatura, por ejemplo, como oficios. Y además, ocupándonos de las artes populares, no solamente como productos estéticos, sino haciendo un cruce entre antropología y estética. A nosotros siempre nos pareció que si tú estudias el Día de Muertos sin ver por qué hay un gasto excesivo y en qué pueblos eso se convierte en un ritual para rehacer el tejido social, estás viéndolo completamente fuera de lugar. El Día de Muertos no es un altar bonito de colores, es un ritual que rehace el tejido social de diferentes maneras en todo México. Y entonces, ¿qué es lo que hace? En lugar de decir, el Día de Muertos, la calavera, la risa, no sé qué, vamos a ver a los pueblos. Y entonces, claro, eso hace que nos tardemos muchos años en cada proyecto, ¿no? Entonces, una línea fue los oficios o las artes populares, los rituales. Otra línea muy importante fueron las ciudades como creación. Otra línea importantísima ha sido pensar que, a diferencia de otras culturas, en México la naturaleza es cultura. El maguey, el nopal, el agave y productos como el tequila, el mezcal, no solamente son biología y productos comerciales, son cultura. No solamente por las mitologías antiguas, sino cómo funcionan en la estructura social y antropológica de México, ¿no? Son lecturas multiculturales. Multiculturales, sí. Otro muy importante es, otro lineamiento, otra línea de investigación, es pensar el proyecto barroco en México. México, el mestizaje no es solamente la mezcla de razas distintas, es un momento en el que se pensó que México era la confluencia de diferentes orígenes, de diferentes estratos sociales, y que podía existir una entidad que se llamó México, que incluía toda esta diversidad. Y para que eso fuera posible,
la fórmula era el barroco. El barroco como la confluencia de lo que es y de lo que no es. Completamente distinto al proyecto de modernidad protestante. Y entonces nos encargamos de ver cómo surge esa idea, dónde surge, etc. Y esa ha sido pues una de nuestras líneas de investigación. Otra muy importante ha sido la relación con los símbolos nacionales, volviéndolos a cuestionar desde el principio. A ver, danos ejemplos. El charro, por ejemplo. El tequila mismo, ¿no? La china poblana. Y si tú te vas a estudiar qué origen tiene, de dónde, por qué, qué hipótesis, qué función tienen en cada momento, te encuentras con una riqueza y una densidad cultural que tiene que ver con la diversidad de México. Otra vertiente muy importante ha sido el mundo indígena. Nosotros comenzamos a hacer, por ejemplo, libros infantiles en lenguas indígenas cuando nadie se ocupaba de eso, cuando los otros editores de libros infantiles decían que los temas indígenas no eran importantes. Nosotros comenzamos metódicamente a hacerlo. Tenemos muchas ediciones bilingües, ¿no? Y hemos publicado clásicos. Bueno, de las últimas ediciones bilingües son unos textos, poemas de Octavio Paz. Sí, publicados en 8 lenguas. En 8 lenguas, ¿no? Y otra vertiente muy importante para nosotros ha sido pensar que México no es un ente cerrado y autosuficiente, sino que se alimenta de muchas otras culturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una exploración constante de la relación entre México y otras culturas, como por ejemplo los números sobre Francia que hemos hecho, los números sobre el surrealismo, que no solamente es francés, ¿no? Tenemos un número que explora a los surrealistas que llegaron a México y se fueron, qué semillas dejaron, y a los surrealistas que se quedaron, ¿no? Como Leonora, como Montergerso, etcétera, ¿no? Entonces, con esas líneas tenemos muchísimo que hacer, ¿no? ¿Y qué preparan próximamente a partir de alguna de estas líneas? Bueno, sabes que entre las líneas que han crecido derivándose de esto, nos hemos ocupado de la importancia de la medicina tradicional. Tanto así que, así como hemos colaborado para que ciertas ciudades y ciertos espacios y ciertos fenómenos sean reconocidos como patrimonio de la humanidad, queremos luchar para que la medicina tradicional de México, que es tan importante como la de la India o la de China, y que además el tejido social se refuerza mucho completamente, con eso. ¿no? Entonces estamos trabajando para que este reconocimiento sea posible y por lo tanto avanzando en el estudio de este fenómeno en México de una manera muy seria, nada volátil, sino sistemática, con estudiosos muy serios sobre cada tema y con casos antropológicos muy importantes, ¿no? Nos interesa además diferentes fenómenos en diferentes poblaciones y culturas, ¿no? Por ejemplo, nos interesa la máscara, la máscara ritual, y en los carnavales en diferentes culturas, pues es uno de nuestros temas. Estamos ahorita sacando un número sobre las plantas, lo que antes se llamaba plantas alucinógenas, pero vistas desde un punto de vista antropológico y médico, son las plantas que al consumirlas en rituales crean en las personas la idea, sensación y la presencia de la divinidad. Por eso usan los antropólogos una palabra un poco complicada, que es entiógenas, quiere decir que son las plantas que hacen que crezcan en ti los dioses, pero que nosotros llamamos, en nuestro nombre se llama las plantas sagradas, el peyote, la datura, etcétera, ¿no? Entonces, esas líneas para nosotros son muy importantes. Y bueno, aparte de la revista, tenemos muchas colecciones de libros y muchas que son, a veces, que son importantes y que son cosas que... Bueno, como lo de los jesuitas, hicieron unas revistas y después acaban de entregarnos un libro estupendo sobre Clavijero. Sobre Clavijero, que es la persona que inventó que México sea independiente y que incluya toda esta diversidad que es México, ¿no? Y que tuvo un proyecto fabuloso de una independencia sin guerra. ¿Tú te imaginas lo que nosotros seríamos si
México no se hubiera desgastado 100 años en guerras. Para empezar, hubiéramos tenido, como Brasil, una literatura fantástica, muchos siglos antes, no, por lo menos un siglo antes, así como Brasil la tuvo con Machado de Asís, en lugar de tener una literatura esclavizantemente realista, vinculada a la guerra, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues nada, muy agradecido porque pongas tu atención en Artes de México. Y justamente la escucha del proyecto es lo que nos da la posibilidad de que sigamos existiendo, ¿no? Porque se acaba, los autores mueren, los patrocinios desaparecen y reaparecen, pero finalmente lo que nos mantiene es el deseo de la gente por seguir abriendo nuestras páginas. Así es que yo te agradezco muchísimo que lo hagas. No, gracias a ti, Alberto. Gracias y seguimos aquí. Llegamos al final de Cuenta Conmigo y les agradecemos su atención. Les recuerdo que los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. Y recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el ambiente que prefieran.